Ok, a continuación vamos a presentar nuestra HMI, que es respecto al aparato de ejercicio que nosotros vamos a simular. En este caso, en en nuestro HMI nosotros ideamos prácticamente el programa para que tuviera variables como la velocidad, inclinación, la distancia recorrida, calorías del objetivo y los METs, que son unos datos que sirven para poder determinar cuántas calorías tiene que quemar en cierta distancia, así como los estados actuales que van a operar en dos modos, en modo training y en modo run. Y todo esto va a tener que ver con la velocidad, inclinación y el peso que tenga el usuario. A continuación, mi compañero Antonio explicará la primera parte de nuestra simulación que tendrá que ver con los estados para simular nuestro aparato de ejercicio. Justamente como menciona mi compañero Luis Alfredo, tenemos dos estados de los cuales, bueno, en teoría tres, pero el primero es el estado en reposo, que se llama standby y está por default. Este estado es el principal y simplemente espera a que el usuario presione alguno de los botones y ponga sus datos para poder comenzar a funcionar. En el caso de el block diagram podemos ver que tenemos tres switch cases embedidos y en el primero se ve que tenemos el training mode y el run, que es el free mode. Cada uno de estos dos tiene sus particularidades que explicaremos más adelante. Y para entrar a estos modos se tiene que presionar los botones que tenemos en la en la HMI de training o run. En este caso pues estamos viendo cómo está el training mode y también el training mode, ajá. Y ese sería el run mode. Y aquí podemos ver que dentro de esta máquina de estados nos mandaría directo después al standby, que sería otra vez el modo de espera al momento de parar la máquina. Justo así es como se retorna de los modos que hicimos y el retorno es por el método de restart, que a la vez nos desacelera la máquina y nos baja la inclinación. Ahora, antes de explicar la parte de la selección de casos para el MET, mi compañero Sergio querrá explicar cómo es que funciona y por qué los introdujimos. Sí, bueno, para obtener el gasto energético, las calorías quemadas, se utilizan estas constantes que son independientes entre sí y son específicas de cada ejercicio. Eh, un ser humano tiene un gasto energético diferente por cada esfuerzo que hace. Entonces, aquí encontramos en una tabla los METs equivalentes a trotar y a correr y los introdujimos en nuestro programa. Y la otra variable que se necesita para sacar el gasto energético también es el peso. Y bueno, mi compañero Santiago va a explicar nuestro programa. Y bueno, profesor, antes de pasar a explicar la parte de la selección de casos de los MET, aquí arriba es lo que nos explicaba Sergio, que es el cálculo de cómo se queman las calorías acorde al número de MET, que son operaciones muy sencillas. Se selecciona el MET según el caso, este se multiplica por el peso del usuario, esto se divide entre el número de minutos de una hora y pasa a multiplicarse por este cálculo de acá, que son los segundos transcurridos dependientes de la distancia. Eh, bueno, este es el caso de METs y vemos que el MET default es 4.5. Dependiendo de la velocidad, que es este doble que entra aquí, entre más incremente y se compare, pasa al siguiente caso de MET, que es un número mayor. Aquí vemos que el siguiente es 5, el siguiente es 9 y así sucesivamente. Tenemos esta cantidad de casos para los MET y estos varían dependiendo de la velocidad únicamente. Hay METs que dependen de la inclinación, pero la velocidad es lo que predomina cuando se trata de peso. El MET de inclinación para lo que sirve es para fuerza.
Así que así es como funciona la máquina, que ya lo estuvimos probando un poco. Del estado de standby, si oprimimos el botón de training, como se ve aquí, nos permite pasar al training mode. Si en training mode no oprimimos nada, se queda ahí, pero si oprimimos restart, regresa a standby. Y simultáneamente para el run mode, entramos con un true de run, estado 2, y salimos con el mismo restart. Y lo que sucede con los controles es que al estar en modo run, los indicadores reflejan automáticamente lo que está pasando en el control para que el usuario pueda cambiar la velocidad y la inclinación a la que desea ir. Aquí el peso no tiene ninguna injerencia y el MET se refleja únicamente dependiente de la velocidad, por eso es que no metimos el de inclinación. Y al oprimir restart es cuando todos los indicadores regresan a cero. Los controles no, porque para eso se requiere el stop, pero el restart es para que el usuario pueda ir descendiendo la velocidad brevemente o poco a poco. Y en el modo de training, ahí sí implica o tiene algo que ver el peso. Que, digo, por poner un número, no importa que alguien no pese 20 kilos, pero pues automáticamente se calcula un MET distinto dependiente de la velocidad. Y al entrar a ella nos da una distancia recorrida y unas calorías objetivo. Que esto es por unidad de tiempo que tenemos aquí calculado y es lo que al final del entrenamiento deberíamos haber quemado. Ahí vemos que subió un poquito y progresivamente va, cada 15 segundos, si no me equivoco. Y eso es todo, profesor. ¿Alguien quiere añadir algo? No, muchas gracias. Gracias, profesor.